Con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, don Pedro Barquero, que ha escuchado aquí al abogado y quiere reaccionar. Pedro, buenos días, adelante. Buenos días, Renato, un gusto saludarte, un gusto saludar a los amigos allá en el panel de Frente a Frente en Tegucigalpa y un gusto saludar también al pueblo hondureño. Primero, Renato, tenemos que estar conscientes que estamos viviendo una situación de una pandemia mundial, ya declarada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. Gracias a Dios tenemos la ventaja de poder aprender de los aciertos y los errores de los países por donde ya hubo una fuerte afectación del coronavirus, y es por eso que es fundamental que todos los hondureños sigamos las instrucciones de los expertos en salud y que acatemos las instrucciones del gobierno de la República en cuanto a las limitaciones de movilidad. Esas medidas, Renato, son las medidas que están aplicando los países para poder limitar la propagación del virus de forma tal que no sobresaturen los sistemas de salud. Aprendamos de la lección de Italia. El gobierno italiano decretó unas medidas que el pueblo no las siguió, y consecuencia de eso, hoy por hoy están sobresaturados los centros de salud públicos y privados, y hay mucha gente con graves afectaciones de salud y lamentablemente perdiendo la vida. Nosotros en este momento estamos pidiéndole a toda la población y a todos los agremiados de las diferentes cámaras de comercio y asociaciones empresariales que acatemos las restricciones de movilidad del gobierno de la República. Renato, tú bien sabes, nosotros como Cámara hemos sido bastante críticos de muchas de las medidas del gobierno de la República, pero en este momento estamos respaldando al 100% las restricciones de movilidad, y es lo que tenemos que hacer todos los hondureños para evitar que se sobresaturen nuestro sistema de salud, que es un sistema de salud frágil si lo comparamos con países como Italia. Ahora, las restricciones de movilidad, hay que aclarar también, tiene unas excepciones. La banca es una excepción. Todo lo relacionado con producir, distribuir y vender alimentos y medicinas es otra restricción, y eso implica toda la cadena, implica abastecimiento de combustible, implica también los trabajos en las aduanas para poder que puedan entrar medicinas y que puedan entrar alimentos, implica también el transporte de carga de medicinas, de alimentos, o sea, toda la cadena desde que se produce, pasando por la distribución y llegando a la venta de alimentos y de medicinas debe trabajar. ¿Por qué? Porque no podemos dejar al pueblo hondureño sin medicinas y sin alimentos. Pero todo lo demás, todo lo que no está claramente establecido como excepción en el decreto, debemos acatar las instrucciones del gobierno de la República y cerrar y mandar a nuestros colaboradores a sus casas para evitar una propagación virulenta del coronavirus. Y por eso nos extraña esa fila de trabajadores en esta maquila de la colonia Honduras. Seguramente los trabajadores se presentaron sin darse cuenta de las restricciones que el gobierno publicó anoche. Y es día de pago hoy. También puede ser eso, ¿verdad? Que la gente está ahí esperando que le paguen, ¿correcto? Sí, muy buena observación, sí. ¿Sí, Pedro? Sí, puede ser eso, puede ser. También hay muchas empresas que tal vez no han tenido la reacción lo suficientemente rápido para avisarle a sus colaboradores, y mucha gente tal vez no ha estado pendiente de los medios de comunicación. Pero es importante la labor que estás haciendo tú, Renato, en el Frente a Frente, y todos los demás periodistas a nivel nacional dando a conocer las medidas. Es importante, repito nuevamente, que todos los hondureños acatemos las instrucciones de los expertos en salud y acatemos las restricciones de movilidad del gobierno de la República. Otra excepción para la movilidad es todo lo relacionado con el tema de energía, porque tampoco podemos dejar al pueblo hondureño sin energía eléctrica. Tal vez, Renato, yo sé que el inicio del programa lo leíste, tal vez en algún momento le vuelves a leer las excepciones a todo el pueblo hondureño para que estemos claros quiénes vamos a trabajar y quiénes no vamos a trabajar. Todo lo que no esté contemplado dentro de esas excepciones que claramente están definidas en el comunicado oficial del gobierno, debemos de dejar a nuestros colaboradores en las casas para evitar una propagación del virus que nos obligue después a tomar medidas más radicales y que nos lleve a sobresaturar nuestro sistema de salud, que sería una gran tragedia para nuestro país. Bueno, Pedro, y sobre ahí en pantalla podemos ver abajo las excepciones. Sí, vamos con las excepciones. Es decir, bueno, es importante la parte de las excepciones. Se exceptúa, es decir, están prohibidas las labores. Lo que sí, tú puedes leerlo ahí. Las prohibiciones.
Están prohibidas las labores en el sector público y privado. Sí, ok. Las prohibiciones... Correcto, lo importante es, la prohibición número 1 es la más importante de todas. Se suspenden las labores en el sector público y privado. Y luego te menciona otro par de cuestiones: que se prohíben los eventos, que se cancelan las actividades, el funcionamiento del transporte público, las celebraciones religiosas y los negocios, incluyendo centros comerciales, que está incluido en el punto número 1, y que se cierran las fronteras terrestres, aéreas y marítimas. Pero luego vienen las excepciones, que esto es lo importante para aclarar. Se exceptúa del cierre de fronteras el ingreso de hondureños, residentes permanentes y temporales, así como cuerpo diplomático acreditado en el país, el cual entrará en cuarentena obligatoria de manera inmediata a su ingreso. Segundo, se exceptúan de los empleados públicos al personal incorporado para atender esa emergencia, altos funcionarios, personal de salud, socorro, seguridad y defensa nacional, la Dirección de Protección al Consumidor, personal de aduanas, migración, puertos y aeropuertos u otros servicios públicos indispensables. Ahí están incluidas las aduanas. Hospitales, el tercer punto: hospitales, centros de atención médica, laboratorios médicos y veterinarios. Cuarto, industria farmacéutica, farmacias, droguerías y empresas dedicadas a la producción de desinfectantes y productos de higiene. Quinto, transporte público por motivo de salud y el contratado por las empresas dentro de las excepciones para movilizar a sus trabajadores, o sea, lo relacionado a alimentos y a salud. Sexto, gasolineras, porque tenemos que poder seguir abasteciendo de gasolina para que la gente que se tiene que mover según este decreto se pueda mover. Séptimo, mercados, supermercados, mercaditos, pulperías y abarroterías. Octavo, restaurantes con servicios, quienes podrán brindar atención únicamente por ventanilla, los que tienen autoservicio. Noveno, cocinas de restaurantes que tengan servicio a domicilio y entregas que se dediquen al servicio a domicilio. Décimo, hoteles para alojamiento y alimentación a la habitación de sus huéspedes. Onceavo, empresas de seguridad y transportes de valores. Doceavo, bancos y cooperativas de ahorro y crédito. Treceavo, tren de aseo, que es importante para la salud. Catorceavo, industria agroalimentaria, incluidos centros de distribución de alimentos y bebidas. 15, industria agropecuaria, labores agrícolas de recolección y empresas de agroquímicos. 16, industria dedicada a la producción de energía, ahí es toda la cadena, producción, distribución y transmisión, o sea que EH va a trabajar, la ENE va a trabajar, los generadores de energía van a trabajar. 17, las telecomunicaciones, empresas proveedoras de internet y los medios de comunicación, incluyendo radio, televisión, diarios y cableras, porque es importante mantener informado al pueblo hondureño. 18, la industria de carga aérea, marítima y terrestre, de importación, exportación, suministros y puertos, y el transporte humanitario y suministros de aguas. En este decreto queda claramente establecido, Renato, quiénes son los que pueden trabajar y quiénes no. Y es importante que todos los hondureños y el sector empresarial, la sociedad civil, los trabajadores, acatemos las recomendaciones del gobierno de la República para que evitemos una propagación demasiado rápida de este virus que deje sobresaturado la capacidad de nuestro sistema de salud. En su gran mayoría, sí, Renato, sabemos de algunos que están comenzando a aplicar las medidas de restricción y devolviendo a sus colaboradores a sus casas, pero la mayoría, hasta donde nosotros tenemos informes, sí lograron acatar las recomendaciones a tiempo y los colaboradores no llegaron el día de hoy. Hay otro tema importante, Renato. Si bien es cierto, la prioridad número 1 es cuidar la salud y la vida de los hondureños, a la par también se tienen que diseñar medidas para mitigar el impacto económico. Hemos visto como, por ejemplo, el caso de Italia, que es una lección importantísima aprender para no cometer los errores. Según JP Morgan, la economía italiana va a retroceder 7.5% negativo el primer cuatrimestre por no haber atendido adecuadamente desde el inicio la población el tema del coronavirus. Hay muchas cosas que tenemos que implementar a nivel nacional. Una vez que nos aseguremos de tener salvaguardada la vida y la salud de los hondureños, debemos de comenzar a analizar
a implementar, perdón, lo que es el diferimiento de los impuestos, lo que es el diferimiento de algunas obligaciones financieras, lo que es la revisión de las tasas de interés y una serie de medidas fiscales y económicas para poder mitigar el impacto en el empresariado nacional. Y ahí se tienen que incluir todos, los micros, pequeños, medianos y hasta los grandes, porque si bien es cierto, los que más sufren son los micros, pero también tenemos que proteger los grandes porque los grandes son generadores masivos de empleo. En este momento la prioridad nuevamente es la salud y la vida del pueblo hondureño, pero a la par tenemos que rápidamente implementar las medidas que ya están implementando muchos países para poder ir disminuyendo el impacto económico negativo que vamos a tener a raíz de esta situación del coronavirus. La maquila debe cerrar. Está claro en el comunicado del gobierno que toda la actividad privada debe cerrar. La única excepción es lo que leímos anteriormente y la maquila no está incluida dentro de las excepciones. Sí, muchas gracias, Renato. Hay algunas medidas que se tienen que tomar por parte del Banco Central y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Por ejemplo, es importante bajar sustancialmente el encaje bancario para que como consecuencia de eso bajen considerablemente las tasas de interés. También es necesario alargar los plazos de las deudas bancarias, recomprar los títulos del gobierno y postergar los pagos de los impuestos sin recargos ni multas. Y es importante, obviamente, entrar en un proceso de absoluta austeridad y transparencia en todo el manejo de los recursos públicos. Ese decreto de los 400 y pico de millones de dólares para construir hospitales, en este momento debería de ser derogado. Estamos ahorita con una emergencia por el coronavirus y con una emergencia por el impacto que va a haber en la economía mundial y en la economía nacional, y ese proyecto no debería en este momento ser ley. Tengo entendido que todavía no ha sido publicado en el Diario Oficial de la Gaceta y es importante retroceder en eso. Si no tenemos todavía ni siquiera fortalecido el sistema de salud tal como lo tenemos, no queda claro cómo se van a instalar 90 hospitales y clínicas pequeñas a nivel nacional y cómo se van a abastecer. La forma de financiarse no está claro de eso y los recursos del país en este momento deben de ser manejados con mucha más transparencia, con mucha más responsabilidad y con mucha más austeridad. Antes de comprometerse en recursos, debemos de asegurarnos de manejar bien los recursos que tenemos para poder salir adelante de la crisis de salud que se nos viene encima ahorita y de la crisis económica que va a venir como consecuencia de esta crisis de salud. Es importante entonces que estas medidas que mencioné anteriormente del Banco Central y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se tomen de inmediato. En el mejor de los casos deberían denunciarlo el día de hoy, por ejemplo. Hay muchos países que a la par de estar mencionando las medidas de restricción, también mencionaron los paquetes de protección para la actividad económica. Entonces, aquí es importante que hagamos lo mismo. Acatemos las restricciones del Gobierno de la República de la movilidad, pero también necesitamos recibir la respuesta a las solicitudes que estamos haciendo de bajar el encaje legal, de recomprar los títulos, de diferir los pagos del impuesto sobre la renta y los demás impuestos también municipales y del Gobierno Central sin multas ni recargos y de asegurarnos de manejar el presupuesto general de la República con eficiencia, con transparencia, con austeridad y con responsabilidad. Y nuevamente, ese decreto en el que se pretende hacer una enorme inversión en hospitales y clínicas, en este momento debería de quedar eliminado ese decreto y replantearnos cuáles son las verdaderas necesidades del país y hacer las acciones de política pública y de inversión de aquí en adelante de forma consensuada con todos los sectores, porque ese decreto, Renato, no fue consensuado con ningún sector. El sector privado no estábamos enterados de ese decreto, el sector salud no estaba enterado de ese decreto y obviamente ambos somos partes importantes, así como todo el pueblo hondureño, para el proceso de toma de decisiones de un tema tan delicado. No.
y consideramos que ahorita la prioridad es fortalecer lo que se tiene en el país. El sistema hospitalario actual tiene muchas oportunidades de mejora, tiene muchas falencias y es importante que primero trabajemos en fortalecer lo que tenemos, en asegurarnos que funcione bien y luego de forma programada comenzar a hacer las inversiones que se necesiten en función de un plan de salud hecho de manera consensuada con todos los sectores de la sociedad civil para poder trabajar eso. Pero salir así de última hora en medio de una emergencia nacional con un decreto que no va a resolver en nada la situación en que estamos, realmente no es lo que le conviene al país. Ahorita conviene que nos enfoquemos en la emergencia que tenemos, en salir adelante con esta situación y en fortalecer el sistema de salud que tenemos actualmente. Y luego, una vez de fortalecer lo que tenemos, pues iniciar de forma programada, consensuada y con todos los sectores en el barco a hacer las inversiones que se requieran de aquí en adelante, pero después de pasar esta crisis que estamos en este momento. También me gustaría aclarar algo, Renato, porque he estado viendo varios comentarios en las redes sociales y todavía hay un poco de confusión con respecto a quienes trabajan y quienes no. Ok, yo creo que es importante tal vez recapitular rápidamente, no sé si lo pueden poner en pantalla, las excepciones. Hay varias excepciones. La ordenanza es que cierre todo el sector público y todo el sector privado con ciertas excepciones. Las excepciones están claramente definidas, si lo podemos ver en pantalla, excepciones. De quiénes son los que sí deben trabajar. Pero en resumen, sí, los que debemos trabajar somos los que estamos relacionados, un poquito más abajo, los que estamos relacionados con lo que es la fabricación, la distribución y la venta de alimentos, de medicinas, también el sistema financiero, todo lo relacionado con la energía eléctrica y obviamente alrededor de todos estos temas pues tienen que trabajar los agentes aduaneros, tienen que trabajar los transportistas, tienen que trabajar las empresas de manufactura o los maquiladores que están relacionados con estos procesos, los que hacen las cajas, los que hacen las etiquetas, los que hacen alimentos, todo eso, esas industrias, esas empresas deben de trabajar porque el país no puede quedarse sin salud, sin alimentos, sin dinero por el sistema financiero y sin gasolina, entre otras cosas. Entonces, estemos claros, cada persona que está ahorita viendo en pantalla las excepciones, mire a ver si la empresa donde usted trabaja cabe o no dentro de esas excepciones. Si cabe dentro de esas excepciones, debe presentarse a trabajar porque necesitamos abastecer al pueblo hondureño con todos esos productos y servicios. Si no está dentro de esas excepciones, no debe de ir a trabajar y debe permanecer en su casa. Muchas gracias, Renato. Lo importante es seguir las recomendaciones de los expertos en salud, acatar las instrucciones del Gobierno de la República que restringen la movilidad y obviamente a la par continuar con la elaboración y la implementación de las medidas para mitigar el impacto económico y que podamos proteger las fuentes de empleo en nuestro país. Muchas gracias, Renato. Buen día y un saludo al pueblo. Si me puede repetir esas medidas que ustedes están sugiriendo al gobierno, Pedro, para mitigar el impacto económico. Bueno, algunas de ellas son bajar el encaje legal a lo más cercano a cero que se pudiera para que de esa manera bajen las tasas de interés, hacer una prórroga con los pagos de los préstamos, hacer una prórroga con los pagos de los impuestos, que el gobierno recompre los títulos para poner más liquidez en el sistema. Básicamente son las medidas que ya están tomando países como Estados Unidos, muchos países europeos, aquí cerquita en Costa Rica, que son las medidas que garantizan dos cosas. Primero, la liquidez en el sistema financiero nacional y segundo, lo que es el alivio del pago de deudas y de impuestos para poder hacerle frente a las necesidades básicas principales del pueblo hondureño.